En el episodio anterior, finalmente dejamos la hermosa ciudad de Lima. Muy lindo el centro histórico, la verdad que me encantó y como siempre había venido hace muchos años y no me acordaba de nada. Y nos dirigimos rumbo a las playas del norte de Perú. Miren la cantidad de pájaros que nos vinieron a visitar, es impresionante. No sé si se ve ahí, pero son pájaros de todo tipo. Para reencontrarnos con nuestros amigos Guilla y Mari. ¡Ay, qué luz! ¡Vos también! ¡Estás re linda! Quédate para ver cómo sigue esta nueva etapa del viaje. Gente, ¿cómo andan? Sí, hicimos ranchito. Estamos muy acá, muy acomodados en la playa. Acá vamos al living del amor. Hacemos una ensalada de brócoli, pollo, tomate, aceituna, A ver. mayonesa de ajo y vamos a tomar. Los chicos hicieron un arroz para poner de base. ¿Los chicos qué hicieron? Guilla está editando, no se ve, pero está ahí adentro. Sí, acá. Ahí se ven las manos. Está editando. Mari. Mari hizo mucho arroz. Mirá. Esperamos Mirá. a unos 50 invitados Claro. en el día de ¿Para hoy. cuántos era teóricamente? Bueno, para 4, pero nos va a quedar para hacer tortilla de arroz. Sí, sí. Miles de tortillas de arroz. ¡Qué rico! Yo voy a aprovechar a meter un chivo y agradecer a Guapa Cariló por el gorrito que nos mandó de regalo. Bueno, vamos a comer. Dale, vamos a Arrancamos con el almuerzo. Y así comenzaba una semana de buenos momentos compartidos en Lobitos. Bueno, acá estamos en plena edición. Chilu está ahí también. Pero vamos a hacer un pequeño corte. Nos vamos al patio común, a las áreas comunes. Acá que armamos entre medio de ambos vehículos motorizados. Pintó budín de banana. Y bueno, los chicos van a poner el mate. La rutina ahora con los chicos de la ruta es esta, es juntarnos en el patio cada tanto, estamos trabajando o lo que sea, cada uno en la suya, y cada tanto es che, almorzamos ahí en el patio común. Vamos al patio común. Tomamos unos mates en el patio común y así vamos. Aparte una silla, la tenemos. ¿La mesa? ¿Está ahí? Buen día, gente. Miren el programón que salió hoy con mi amiga Mari. Así dormidas como estamos, porque hay que levantarse al alba si uno quiere conseguir algo rico. Son 8 de la mañana y estamos yendo al muelle a conseguir pescado fresco para comer ahí en la parrillita, en la playita, en la tarde. Siempre pasándola mal. Qué programón, ¿eh? Pero bueno, teniendo el muelle acá, el Sí. mar acá, los pescadores, Miren de qué es este imposible lugar. no darnos el gusto de un buen pescado. Hola, lindo. Bueno, acá llegaron unos pescadores que pueden llegar a tener algo para nosotros. Bueno, ya está, tenemos nuestro pescado. Nos compramos 3 pescados que no tenemos ni idea qué son y está a relativamente buen precio. ¿Cómo se llama el pescado? Se llama chita norteña. Chiste norte. Chita norteña. Y ahora el señor nos lo va a limpiar, le va a sacar todas las tripas y todo eso y después de escamar. Sí, todo eso. Lo va a limpiar para que nos quede listo para la parrilla. Así es. Miren los dientitos de este pescado. Pobrecito. Muy duro. Gracias a Dios todos los días. Claro. Yo soy cero carnes. No me gusta la carne de llanta. Un día estábamos pescando mar adentro. Nos cogió la tormenta del norte, señorita. El norte, viento norte. Oh. Y las olas crecen al contrario. El viento te va llevándote más al sur. ¿Cómo hicieron para volver? Tuvimos que usamos esa vela, la velita, una Sí. velita.
Sí. Pero se le pone al contrario, se tiene que enojar. Te ayuda el motor y te ayuda la mente. Claro, Para que pueda dominar el olaje. claro, Y el timonel tiene que ser, pues el patrón tiene que ser, pues patrón, capitán. claro. Un buen La tiene que capitán. tener clara. Un buen capitán. Está todo cerrado, pero es re lindo el lugar, esto me imagino el fin de semana lleno de gente y lleno de movimiento, y venta de cosas y de comida. Está re lindo, Lobitos. Me gustó mucho. Bueno, hoy el equipo se levantó con todo, porque miren lo que estamos por hacer. Estamos con el profe Guille. Por fin lo decidimos hacer yoga. Sí, profe de yoga. Sucedió. Y ahí todo preparadito ya para hacer yoga. Estamos esperando a la S que está terminando de arreglar una cosa a la camioneta y vamos a hacer una clase de yoga acá frente al mar. Muy lindo. Para quienes no siguen a los chicos de la ruta y no saben, Guille era profesor de yoga antes de dejar su vida en la ciudad y salir a viajar. Al resultado de la compra de hoy en el mercado. Guille se está poniendo la camiseta. Sí, Me la saqué. el gorro, todo. Todo, se sacó la camiseta, el gorro, todo porque Lo único malo que es un día requete ventoso, así que no está incómodo. Y con ese recién afeitado Ah, es verdad. empezamos nuestro almuerzo. Miren, morrón con huevo, pescado frito. Un espectáculo. Y el mar de fondo. qué día, ¿eh? El perro que ya viene a reclamar. Miren cómo termina este increíble día. La vida del viajero no es soplar y hacer botellas, no es todo relajo y demás. También tiene su momento de que hay que ponerse, hay que ir a hacer alguna tarea más difícil, como por ejemplo ir a comprar cosas al mercado local. Y bueno, ¿por dónde vamos? Así, sufriendo un montón. Por la playa. Y Chiro mientras ahí está en su look veraniego con sus botitas. Yo digo, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. En algún momento la iba a tener que usar, así que... ¿Se nota que acá, Lobito, la actividad principal es la petrolera? En medio del pueblo, está. Originalmente, Lobito fue un pequeño pueblo pesquero, pero la industria petrolera copó el lugar varios años atrás. Me encantó este lugar, Lobitos. Me encantó la onda de todas las... como los alojamientos, los barcitos, los hoteles, restaurantes, lo que sea, todo así muy onda medio hippie, pero prolija, o sea, muy lindo. Todo hecho con, ¿viste? Con con techo de paja, con mucha madera, re lindo, con caña, está re bueno. Hoy nos despertamos con ganas de una nueva aventura. Como ven, ya estoy lista para salir porque miren cómo está el mar hoy, lindo. Y ahí ya estamos listos para salir. Nos vamos a ir a andar en kayak, que hace bastante que no andamos, que la verdad que es uno de los deportes que más nos gustan, pero bueno, no se había dado la condición o no nos había llamado la atención en ningún lugar lo suficiente como para sacar el kayak y armarlo, así que acá tenemos un motivo y una razón para sacar el kayak, ahí la van a ver. Gente, arrancamos con la aventura. Nos vamos, ya se van a enterar en breve. ¿Qué puede haber en el mar, no? Porque la verdad, ¿qué les podemos mostrar en el mar? Generalmente el kayak en el mar es medio aburrido, pero no, encontramos algo para mostrarles.
Uno de los desafíos de remar en el mar es pasar la rompiente. Para eso siempre tenemos que esperar la baja, el momento en el que rompen menos olas. Es un delicado equilibrio entre paciencia y rapidez, ya que cuando viene la baja hay que aprovecharla. Subite y andate vos. Dale, agarra el remo, agarra el remo. Otro de los desafíos es acertar con el pronóstico del tiempo y anticiparse a los cambios del viento. Desde acá tenemos algunos kilómetros por delante y mucho viento podría complicarnos la vuelta, por lo que tenemos que estar seguros de que si levanta el viento sea hacia la costa, porque no es tan importante ir como volver. Bueno, ya a esta altura ya se imaginan a dónde estamos yendo, ¿no? No hay mucha duda allá. Además de la plataforma que estamos yendo, que es la de allá, hay un montón, no sé si se ve, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un montonazo. Todo por allá. Plataformas petroleras, para todos lados, para donde mires hay plataformas. Es impresionante. Está toda desmantelada, allá hay una grúa, estas están en uso. No, mira, tiene como un muelle del otro lado, ¿no? Con unos algo. Ahora vamos a dar la vuelta. ¿Es toda de metal? Sí, tiene que ser para bancarse. Sí, es toda de metal. Para bancarse las inclemencias del clima. La verdad es que nos dio mucha curiosidad ver desde la costa estas plataformas petroleras abandonadas. Y por eso, dado que estaban cerca de la playa, decidimos visitarlas. Esta plataforma está a 2 kilómetros de la costa y tardamos apenas unos 20 minutos en llegar. ¡Uy! ¡Un lobo marino ahí! ¡Qué gracioso! Me recagó Lobito, me quería subir. Lobito, no me voy a poder subir con vos ahí. Ay, te voy a tirar la agua. No. Se va a tirar, ¿eh? Alejémonos para que no lo salpique. Si se me vienen a hinchar las pelotas, yo me voy. Está pensándolo. Mientras no se los tira encima. Vimos muchas de estas plataformas en la costa de esta parte de Perú. Contamos al menos unas 30 en esta zona de Lobitos. Y por ahí tiene ganas de subirse arriba. Lo ve como divertido y nos tira la mierda. Mira, ahí viene un barquito. Ahí vienen los pescadores. Acabamos de dejar esa plataforma y allá está el muelle. Bueno, ya estamos cerca del muelle. Va, relativamente, estamos más cerca del muelle que de la plataforma. Y se levantó un poquito de viento. Estaba planeado, lo habíamos visto en el pronóstico, por eso lo hicimos tan temprano, esto de ir hasta la plataforma y volver. Así que la entrada va a estar interesante, sobre todo por el tamaño de las olas. Así que vamos a ver cómo nos va en el desembarco. Sí, de hecho queríamos ir a alguna otra plataforma, porque están relativamente cerca. Sí. Pero bueno, tampoco queríamos arriesgarnos a que suba más el viento, así que decidimos volver para volver con el mínimo viento posible. Todavía es una brisa, está tranqui, pero bueno. Llegando al puerto, todos los barquitos, se ve que la actividad pesquera es muy importante acá en Lobitos. Y ahí se fue uno. Ahí se fue otro. Ah, mirá acá se hermano las. Van a venir seguidilla de. Mirá la de lo que acá.
tenemos que hacer es montarnos a uno. Vamos. Va. Vamos que estamos arreglando una, Sepa que no venga una atrás. Viene una atrás. Perfecto. Todo bien la salida. Bueno, llegamos sanos y salvos de nuestra aventura. Lo bueno es que las olas no nos rompieron encima. No nos agarró un viento fuerte, nada. Así que todo... No, sin salir sanos y salvos. Todo fue como planificamos. Y acá estábamos. ¿Ven ahí la marca que hay en el piso? Estábamos dilucidando cómo hacer una especie de casa o hotel o algo así en una de estas plataformas. Sería muy divertido, ¿no? Señales, gracias. Llegamos acá al campamento, así que yo creo que podemos decir más Buena entrada para el Chef Team. Y estos son los resultados de la remada. Para todos, ¿cómo andan? Para los que estuvieron en el vivo, así quedó el corte de pelo. Y para los que no estuvieron, me corté el pelo en un vivo que les dejamos por ahí el enlace. Véanlo, ahí van a ver cómo llega a esto y quedó bastante bien. Dentro de todo me parece que quedó bastante aceptable. No se puede creer que esto está hecho con la técnica milenaria de las colitas. Muy gracioso. Ya saben, eso es una técnica que pueden aprovechar también. Y la idea es, bueno, emparejarle un poquito acá, obviamente estos mechones que le quedaron más largos, pero después cuando él me deje, porque no me deja todavía emparejarle. En el vivo también estuvimos con los chicos de la ruta y como la conexión fue mala y muchos se quedaron con ganas de verlo a Guille con su peinado con peluca, digamos, ahí le dejamos las fotos. Nos vemos, gente, y bueno, nada, en realidad no nos vemos. Sigue el episodio. Bueno, hoy agarré el kayak. Decidí retomar el tema de la vela. Ahora está todo desarmado, pero en un ratito, si Dios quiere, vamos a estar navegando a vela. Y si no, vamos a estar revolcándonos en las olas que parecen que están aumentando. Esta vuelta vamos con Guille, acá que ya está listo para la aventura. Y así continúan los ajustes pertinentes en la vela. Tuvimos que hacerle un recorte. Achicar el paño porque estaba muy larga, así que lo achicamos para que quede así. Y ahora le vamos a cortar bien acá. Esta es la vela, hecha con un cubretecho de carpa viejo. Pero antes de poder probar la vela, teníamos un desafío por delante: cruzar la rompiente. Ya se van los chicos, a ver cómo les va. ¿Cómo les va para pasar la rompiente? Ya me los veo mal. Ay, bien. Upa. Bueno, embarcamos. No pasa nada. El tema es que vamos a estar llenos de agua. Bueno, cortala. Espectacular la tarde, miren lo que es esto. Increíble. Uno de los dos quillas. Ya levantamos el mástil. Ahora vamos a levantar la vela. Si esto le aporta algo de velocidad, esa es la pregunta. Ya habiendo cruzado, solo nos queda avisar las velas y surcar los mares a toda velocidad con la fuerza del viento. Estamos estáticos como la mierda. Tampoco hay tanto viento, pero nos va a servir para volver, pero no para ir, me parece. Si quieren ver cómo transformamos este kayak en velero, se lo mostramos en este video que dejamos en la descripción. Acá me parece que hay más viento, ¿no? Puede ser un poquito más. ¿Algo nos movemos? Sí, algo nos movemos, pero no sé si por el envión quiero ir en contra del viento para poder llegar después con el viento, digamos. Vamos para el sol. Ahora voy a sacar mi remo y probamos los dos. No, lo desarmo, el coso. En ese lugar la corriente era muy fuerte, además de haber poco viento, por lo que remamos para alejarnos mar adentro. Segunda oportunidad. Ay, a ver, bueno, ahí algo nos tiene que llevar, sin remar mucho, supone. La velocidad es esto. No lo mueve. No lo mueve. Sí, es más rápida la corriente que el viento, creo que nos impulsa el viento. Nos vamos con la corriente, derivamos con la corriente. Bueno, algo nos está moviendo para adelante, por lo que estoy viendo atrás. Estoy viendo la estela, la mini estela, que es algo. Ah, bueno, entonces estamos avanzando. Un poco. ¿Ves que estamos avanzando?
Y ahí no estamos haciendo nada. Finalmente estamos avanzando muy chotamente, pero ojo, no pierdo las esperanzas con un poco más de viento, porque estamos avanzando ahora increíblemente. ¡Ay, no! ¡Nos agarra la ola atrás, te juro! ¡Nos agarra, nos agarra! ¡Rápido! No, se empaparon. ¿Qué onda el viento? El viento se estaba a favor nuestro y se Y se viene un pollito a la parrilla. Ahí, después del día extremo de kayak, que se queda casi luchando. Y nos vamos a ir despidiendo de lobitos de esta manera. Miren el asado que hizo Guille, con pollo, morrón, todo espectacular. Choclo y Mari iluminándome para que haya luz. La iluminadora oficial. Mari siempre es la ¿cómo se llama? La asistente. ¿Nos iremos de lobitos? ¿Nos iremos de lobitos? Nos iremos. No sé, se viene alargando la cuestión. Ya nos quedamos sin agua, así que algo nos va a apurar para salir de acá. Om Namah Shivaya Shiva. Yo prometo que no estamos drogados ni borrachos. Bueno, no sé porque estamos tomando pisco. ¡Vamos todos! ¡Dale, come on! ¿Lo ven ahí a Pelu? Cosa linda. Se van a navegar con nosotros.